¿Bien? Sí. Bueno. Ahora, un cuadro facilito, regalado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya miramos todas las características de quiénes son los diplópodos, quiénes son los quilópodos, quiénes son los paurópodos y quiénes son los sin fila. Entonces, en este cuadro lo que vamos a ver es qué quiere decir, cómo se diferencian cada uno de ellos. Es un cuadro prácticamente resumen. ¿Qué pasa en los quilópodos? Si lo miramos a la parte más importante, los quilópodos son depredadores, los diplópodos principalmente fitófagos. ¿Por qué? Porque, ¿por qué se diferenciaba un quilópodo de un diplópodo para hacer este depredador y este fitófago? Que los quilópodos tienen inyectan veneno por la folícula. Exacto, por las forcípulas. Y esto solamente lo liberaban por los osteólogos. En cambio, los paurópodos son fitófagos y los sinfilas también son fitófagos. Estos aproximadamente van a tener de 19 a 181 segmentos. Estos van a tener en lo que es la cabeza, formado principalmente por 3 segmentos de lo que es el tronco y todos los demás segmentos. ¿Por qué? Acuérdense que dijimos los segmentos del torácico que van del 1 aproximadamente al cuarto y después del cuarto vienen los anillos abdominales, de ahí vienen los diplosegmentos ápodos, de ahí viene el pigidio. Entonces ahí es cuando puede cambiar dependiendo de qué parte estamos. Entonces tenemos aproximadamente de 3 a 4 segmentos del tórax y de 25 a 100 segmentos de lo que eran los anillos abdominales hasta lo que iba a dar al pigidio. Paurópodo solamente tenía de 11 a ¿cuánto? Ay, ya se les olvidó todo. A 12. A 12. Y los sin fila, que en este caso llegan a tener aproximadamente 13, pero muchos de ellos, de los sin fila, solamente tenían generalmente ¿cuántos? Ay, no me están poniendo atención. Hoy ni siquiera están apuntando o qué es. Entonces pues lo voy a pasar. De 13 a 20 segmentos. ¿Cómo? De 13 a 20 segmentos. Seguro, los sin fila. 15 a 22. De 15 a 22 los segmentos del cuerpo. Acuérdense que eso lo mencioné, ¿verdad? Pero les digo, de verdad que me parece como que no me están poniendo atención. El número de patas, en el caso de las patas de quilópodo, aproximadamente con 15 o más pares de patas. Y ¿de qué puede cambiar? Aquí me pueden decir, total, un par de patas por segmento o 2 pares de patas por segmento. Y este tiene 9 pares de patas y este tiene 12 pares de patas. ¿Cómo es todo lo que es el apéndice bucal? Bueno, aquí directamente que tienen maxilas, que tienen labios, que tienen forcípula, ¿verdad? Es mandibulado, pero con forcípula. Aquí, en este caso, no tienen maxilas, si se acuerdan, la forma en que era, solamente presentaban lo que eran directamente la estructura mandibular, pero no tenían aquello de las maxilas 1, maxilas 2, que lo miramos en lo que son los quilópodos. Y los paurópodos carecen en este caso de esta maxila 1 y maxila 2 porque eran, ¿qué? ¿Cómo eran? Mandibulados, igual que los sin fila. Las antenas de todos ellos son simples, el único que la tiene bifurcada son los paurópodos. Todos ellos tienen el órgano de Thomas Body, los 4 grupos. Solamente que hay uno de los grupos que lo tiene mucho más desarrollado. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan que yo lo dije? Vamos a ver, ¿verdad? Después también vamos a ver de que van a poder ser opistogoniados o progoniados. Entonces, quilópoda va a ser opistogoniado.
Y en cambio, diplópodo, paurópoda y sin fila va a ser progoniado. Eso va a ser la característica en el caso de ellos. Nada más. Bueno, el tegumento en el caso de ellos, esto va a ser un poco más blando. Esto va a ser el tegumento más calcificado. Acuérdense que era más duro. Los paurópodos son más blandos, igual que los sin fila, por la característica que ellos tienen, que más bien hasta se miraban translúcidos o se miraban de color blanquecinos. La otra cosa es, aquí no es tanto esto, sino más acá. Lo que me interesa, bueno, aquí es el desarrollo. Tipo de desarrollo que van a presentar, van a tener desarrollo anamórfico y van a tener desarrollo epimórfico. En cambio estos, si ustedes se fijan, los tres van a tener desarrollo anamórfico. Ya había explicado yo que era anamórfico y que era epimórfico. ¿Estamos? ¿Preguntas? Chile. Bueno, no. Preguntas no. ¿Todo claro? Sí. Sí. Bueno. Entonces, comenzamos con la otra clase, la que nos falta. Teníamos dentro de todo lo que es uniramia a los miriápodos y teníamos a la clase insecta. Entonces ahora comenzamos con la clase insecta. ¿Quién es la clase insecta? Bueno, son los conocidos, los hexápodas. También se conoce de esa forma, o los insectos. La característica general que van a tener es que tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza va a tener 6 segmentos. ¿A qué se refieren esos 6 segmentos? Van a tener 2 mandíbulas, van a tener 2 maxilas, un labio y una hipofaringe. Esas son la parte en la cual se va a dividir el apéndice bucal de ellos. Además, dentro de la cabeza tenemos lo que son las antenas, que hay diferentes tipos de antenas. Entonces, además de las antenas, vamos a ver los ojos y vamos a ver los ocelos. Entonces, en la cabeza va a estar formado por los 6 segmentos, por un par de antenas, por los ocelos, que es lo que vamos a encontrar, y un par de ojos. En el tórax, vamos a ver que en el caso del tórax va a estar formado por 3 segmentos, que ya los vamos a ver en lo que es la imagen, cómo está formado los 3 segmentos del tórax, para que no se me vayan a confundir. Y el abdomen generalmente está formado por 11 segmentos. Generalmente, recuerden que hay segmentos que a veces no se logran ver. ¿Cómo llevan a cabo la excreción? Bueno, igual que toda una ramia, la excreción la llevan a cabo por medio de los tubos de Malpighi. Esa va a ser la característica principal de todo lo que es la clase insecta. Van a tener un tórax dividido en 3 partes y cada segmento que conforma el tórax va a tener un par de patas. O sea que en total tenemos 3 pares de patas, es decir, 6 patas. Algunos van a ser ácteros, otros van a ser alados. Y vamos a ver que hay diferencias de acuerdo a la presencia de alas o al que no al que tiene alas. También reciben diferentes nombres. Van a tener ojos que pueden ser grandes cuando soy un depredador. Puedo tener ojos pequeños si soy un fitófago, o puede ser que no tenga ojos si mi hábito es más que todo subterráneo o soy un ectoparásito. Entonces los ojos son pequeños y poco desarrollados. Puedo tener ocelis, que son los órganos fotorreceptores y fotosensibles, que sirven para detectar lo que es la temperatura. Son dioicos, son ovíparos, pero también hay algo característico en ellos. Puedo tener partenogénesis, puede haber hermafroditismo, directamente en todo lo que es la clase insecta. Es decir, que tiene los mayores comportamientos como grupo. ¿Cuáles son las características morfológicas más importantes que podríamos ver en lo que son la clase insecta?
Uno de ellos es el tamaño. ¿Por qué? Porque su tamaño es pequeño y al ser tan pequeño, eso ha hecho que más bien ha garantizado el éxito de todo lo que es la clase y por eso es ahora uno de los grupos más abundantes que hay en todo el planeta en comparación con animales o en comparación con plantas. Lo que más hay, en este caso, son insectos. Y su tamaño ha hecho de que ellos tengan esa, vuelvan esa característica un éxito, una ventaja. ¿Por qué? Al ser más pequeño, me alimento con poco, me puedo esconder muy fácilmente de lo que son los depredadores. Hay una, de acuerdo al tamaño del cuerpo, la pérdida de agua también va a ser menor. Entonces, el tamaño es muy importante en el caso de ellos. Otra característica son las antenas. ¿Qué pasa con las antenas? Bueno, ellos van a tener esas estructuras que ustedes miran ahí, que son sensoriales. Y las antenas van a variar de forma, de tamaño, cualquiera. O sea que es una de las estructuras más importantes para clasificación, son las antenas. Entonces, sin las antenas no podemos saber a veces ni siquiera qué organismo es. Un organismo sin antenas no sirve absolutamente nada. Entonces ahí, por ejemplo, miren este tipo de antena y esta antena tiene a veces órganos sensoriales dentro de ella o pelos sensoriales que sirven para detectar, por ejemplo, las feromonas que está liberando la hembra o las feromonas que está liberando el árbol. Entonces, de esa forma ellos pueden detectar la comida o pueden detectar a la presa o pueden detectar pareja. Entonces, las antenas son algo, pero muy importante en el caso de ellos. Otra característica son sus patas, que es otra de las características que es importante. Lo dije, ¿cuántos pares de patas tienen? 3 pares. 3. Entonces, tienen 3 pares de patas. Si miramos aquí, en las patas anteriores, las patas medias y las patas posteriores. Entonces, las patas les dieron la facilidad y fue una ventaja morfológica que ellos llegaron a tener, porque esa característica permitió que ellos puedan desplazarse, puedan moverse, puedan saltar, correr, nadar. Y vamos a ver que dentro de eso son las estructuras que mayores especializaciones tuvieron. Entonces se van a ir especializando y nos van a decir a dónde lo encontramos o qué hacen, solamente por la forma que ellos van a presentarlo. La otra estructura son las alas. En el caso de las alas, ustedes pueden ver que hay alas que son las alas anteriores y las alas posteriores. Y aquí vamos a ver que hay organismos que son ápteros, o sea, no tienen alas, y hay organismos que son alados. Entonces, cuando son alados, las alas pueden ser, generalmente las alas no son de la misma forma la anterior y la posterior. Solamente hay un grupo que sí vamos a ver que tienen casi del mismo tamaño y la misma forma. Pero generalmente el ala anterior y el ala posterior es diferente. ¿Qué otra característica? Su cuerpo. Bueno, ya sabemos, el cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Creo que eso ya sabemos que eso es como la característica importante morfológica que él tiene. Ahora, también tenemos otras características que son importantes, que no tiene que ver directamente con la parte morfológica, sino que tiene que ver más que todo con la parte también fisiológica, como por ejemplo su fecundidad. Ellos tienen un alto potencial de fecundación, o sea, tienen una alta capacidad para poderse reproducir. Cuando ellas se reproducen, pueden, por ejemplo, depositar a veces hasta 1 millón de huevos. Entonces, cuando yo hago eso, yo estoy garantizando que mi población va a sobrevivir. ¿Por qué? Recuerden de que el organismo puede tener un crecimiento R o un crecimiento K. ¿Qué significa eso? Cuando yo quiero poner, digamos, mayor cantidad de huevos, pero yo sé que cuando pongo aquellos huevos que son pequeños,
Digámoslo así, son huevos pequeñitos, pero pongo una gran cantidad. ¿Qué creen ustedes que pasa? Ajá. Esa La especie especie no va a crecer. es depredada. ¿Cómo? No lo escuché. Si ponen muchos huevos es porque como son pequeños, son bastante depredados. Exacto, entonces eso ya me está diciendo de que al poner una gran cantidad de huevos, yo lo que estoy haciendo es que estoy poniendo aquí un montón de huevos porque sé que la mitad me va a ser depredado, pero me va a mantener la otra mitad. En cambio, ¿qué pasa cuando yo solamente tengo 2 crías, por ejemplo? Que si se me muere una, solo me queda una. Y si se me murieron las 2, se perdió toda la descendencia. Entonces ahí es cuando los organismos pueden tener lo que llamamos nosotros un crecimiento en R o un crecimiento en K. Entonces, ¿qué pasa con la clase insecta? Que tiene un crecimiento en R. Pone aquella gran cantidad de huevos porque sabe que la mitad se le va a morir, pero la otra mitad le va a durar. Entonces ahí está garantizando como grupo el éxito. Otra característica, la adaptabilidad. ¿Por qué adaptabilidad? Porque ellos son capaces de adaptarse a, digamos, a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a medias temperaturas, a que si hay agua, a que no hay agua, a que si hay alimento, no hay alimento. O sea, tienen esa capacidad que a medida de que las condiciones se vuelven adversas, entonces ellos pueden empezar a ver de que tienen que adaptarse. Hay algunos que cuando miran de que las condiciones son adversas, entonces se enquistan, como por ejemplo en los zancudos. Si ya no hay agua, ellos se enquistan. Y cuando vuelve a haber agua, entonces vuelven otra vez a la condición normal. Hay otros que no. Cuando miran de que el alimento, digamos, se estaba alimentando de frijol, pero ya no hay frijol, entonces busca otra planta y ahora se empieza a alimentar de la otra. Entonces tienen esa capacidad de irse adaptando. La siguiente, tienen una capacidad de desplazamiento. ¿Qué significa? Que yo puedo distribuirme de un lado a otro. ¿Por qué? Porque ahora ya aparecieron lo que fueron las alas. Y al aparecer las alas y al aparecer las patas, me permite que yo pueda moverme de un área a otra área. Si el área no tiene comida, pues me voy a buscar otra área que tenga comida. O si no está la hembra, pues me voy a buscar a donde está la hembra. La siguiente, el régimen alimenticio. ¿Qué es lo que significa esto del régimen alimenticio? De que hay especies que para poder completar su ciclo de vida necesitan cierto tipo de alimento. Entonces, la dieta a veces se vuelve bien específica, pero garantiza la sobrevivencia de ellos. Como por ejemplo, ustedes han visto los zancudos. ¿Qué hacen en la noche? Pican. Y eso me van a contestar qué hacen los zancudos. Pican. Entonces, vienen y cuando ustedes están en la noche, los zancudos empiezan a emitir un sonido. ¿Lo han escuchado? Sí. Un enjambre. Entonces, ese sonido le está diciendo al macho, ya estoy comiendo. Cuando la hembra está comiendo, porque la que nos pica es la hembra, no el macho. Entonces viene la hembra, nos pica y después comienza a emitir ese sonido. ¿Para qué lo hace? Para decirle al macho, ya me alimenté. En ese momento ella ya está apta para reproducirse. ¿Por qué? Porque necesita sangre para poder desarrollar sus huevos. Y ahí es donde le llamamos de que estas hembras son cianovigénicas. O sea, hembras que necesitan ese elemento para poder desarrollar los huevos y que sus huevos sean fecundados. Si no tiene y no lleva a cabo que nos pique y no produce y no tiene esa sangre, entonces los huevos no van a poder desarrollarse. Entonces, hay otros que no. Hay otros que son fitófagos porque la planta
libera ciertas sustancias que hacen de que ella la atraiga y entonces vaya a comer donde está esa planta. Hay otros que van a ser depredadores, otros que van a ser parasitoides, otros van a ser ectoparásitos o parásitos. Depende en este caso de qué grupo. Lick, pero los machos pican también. No, los machos generalmente no pican. Los machos, si usted mira zancudos en su casa, mírenlo bien. En el caso de los machos, siempre fíjense ustedes de que hay unos zancudos que son más grandes y están hasta como gorditos y negritos, digámoslo por así decirlo. Y hay otros que son delgaditos y como raquíticos. ¿Los han visto? Sí. En estos puntos blancos, los grandotes. Bueno, en este caso, ya cuando ya tenemos, digamos, de puntos blancos, esos puntos blancos es que nos dicen qué especie es. La que tiene los puntos blancos es Aedes aegypti. Si no tiene esos puntos blancos, entonces no es Aedes aegypti. Entonces, esa es una característica que utilizamos para diferenciarlo. Lo que yo les digo es que a veces ustedes miran unos zancudos que son más robustos y otros que son como bien raquíticos, bien delgaditos. Y dicen ustedes, ay, este ni me picó, porque está todo nutrido. sangre le sacan. ¿A quién le queda mejor? ¿Cómo dicen? No escuché. Entonces, eso, el macho, una forma de poderlo identificar es que son más delgados y las antenas son plumosas. En cambio, la hembra, las antenas no son plumosas y es más robusta. ¿Verdad? Que ahora cuando los pican los zancudos, ustedes ya saben, esa es una hembra. Pero si el zancudo anda posado, solo anda dando vuelta y lo miran que es bien delgadito y pequeño, ese es un macho. Lo que anda buscando es reproducirse con la hembra. Lick, ¿y los machos de qué se alimentan? Principalmente son nectaríferos. Para que miren, es una gran diferencia. Ellos andan en la casa, pero porque necesitan reproducirse. Entonces, dentro de lo que es toda la morfología del organismo, nosotros vamos a ver que aquí tiene lo que es la cabeza, tiene lo que es el tórax y lo que es el abdomen. Entonces, en la cabeza, ya les dije que tendrían los apéndices bucales, los ojos, los oceles y las antenas. Vamos a ir viendo cada una de estas partes. ¿Qué tiene la cabeza? ¿Qué tiene el tórax? Y qué tiene lo que es el abdomen. O sea que después vamos a volver a esta imagen para ir viendo cada una de ellas. Entonces, si miramos la región de la cabeza, ¿se acuerdan que yo les dije que habían suturas? Estas son suturas, una línea, miren, esta línea. Y esto se le llama esclerito. Hay un esclerito, otro esclerito, otro esclerito, o sea, el espacio grande que estamos viendo ahí. Entonces, dentro de la cabeza yo tengo lo que son las jenas, que son como los cachetes de los insectos. Así. La frente, los ojos, las antenas y aquí arriba estarían los oceles. Entonces, el espacio que queda entre los ojos, entre los ojos, digámoslo así, es como que si yo me estuviera tocando ahorita la parte de arriba de la frente. Así, ese espacio que quedaría en la parte de la frente, a eso le llamamos vértex. O sea, que es todo este espacio de acá a acá. Eso es el vértex. Estas son las jenas, la frente. Abajo de la frente tenemos el clipius y después viene el labrum. A los lados ya vienen lo que son las mandíbulas. Si los miramos en posiciones lateral y no frontal, se fijan aquí están las mandíbulas, aquí están las maxilas y aquí está el labium. ¿Estamos bien? Sí, Rick. Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan, esto le llamábamos sutura icticial. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está invertida.
En lo que eran los sin fila, la I estaba así normal, pero aquí es invertida. Entonces es la diferencia que lo podemos encontrar en cada uno de ellos. ¿Preguntas? Ninguna. Ustedes nunca tienen preguntas. Bueno, en el examen se las hago yo. Ya que no me quieren contestar, ni modo, en el examen me lo contesto. Entonces, miren aquí. Tenemos lo que son toda la cabeza, por ejemplo, este es el grillo de un preservado. ¿Cómo lo mirarían? Igualito, miren, aquí están los ojos, estos puntitos que están aquí, este sería el ocelo, estos serían las antenas y esto sería lo que es la frente, el clipius y el labrum. Entonces esta es la parte de abajo que ya lo vimos. Entonces vamos a comenzar viendo los ojos. No puedo utilizar ahorita el macro por lo que estoy señalando, porque entonces me tengo que salir de esta opción. Entonces lo voy a ir pasando así de un solo. Entonces en el caso de los ojos, que era la que estábamos viendo acá, vamos a empezar a ver cada una de estas estructuras. Entonces ahorita vamos a ver, la primera son los ojos. Entonces los ojos están formados por cada uno de esos cuadritos, y cada uno de esos cuadritos es a lo que nosotros le llamamos omatidio. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Entonces, cada omatidio está formado por lo que era el lente corneal, lo que era el cristalino, lo que era el ragdón, que es el nervio óptico, y todo se va a conectar a lo que es ya del nervio óptico a las neuronas. ¿Qué pasa con los ojos? Bueno, los ojos puede tener, en este caso, o el número de omatidios va a variar dependiendo del grupo que tengamos. Hay algunos que pueden tener 30.000 omatidios, 15.000 omatidios, 12.000 omatidios. O sea, depende del hábito que él va a tener. Entonces, ahí va a ir cambiando la cantidad de omatidios que tiene. Entonces, los ojos pueden ser ojos dicópticos como este, que están separados. O sea, miren ustedes, aquí hay un ojo, aquí hay otro ojo. O los ojos pueden ser ojos holópticos, como este, que los ojos están bien pegaditos. Entonces, los ojos pueden ser glabros. ¿Qué significa glabros? Que están desnudos. No tienen ni un pelo, por ahí decirlo. Como estos también. O los ojos pueden ser pubescentes, como este. Miren. Directa, aquí. Si ustedes miran, ahí tienen una gran cantidad de setas. Entonces, ese montón de setas en los ojos les sirven principalmente para el sucio, para cualquier objeto extraño que cae en lo que son los ojos. Entonces, todos los ojos se vuelven, en este caso, de colores iridiscentes a veces, porque depende si soy diurno o soy nocturno. Si soy diurno, pues nada, miren, los colores van a ser más iridiscentes para poder refractar la luz. Si soy nocturno, los colores se vuelven un poco más oscuros. Entonces, eso también ayuda dependiendo del tipo de ojos que yo voy a tener. ¿Pregunta de los ojos? Eli, ¿cómo se llamaba cuando los ojos eran pubescentes? O sea, cuando son sin nada se llaman glabros. Y estos son ojos, digamos, pubescentes. Sí. Lo único es que a veces uno tiene que ver cómo son las setas. Si las setas están rectas, si las setas están hacia abajo, es la única cosa que uno va como separándolo. En el caso de los ocelos son órganos, en este caso fotorreceptores, que determinan temperatura, o son llamados también ojos simples. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Miren, pueden haber 1, pueden haber 2 o pueden haber 3. Cuando están en 3, entonces uno le llama que tiene un triángulo ocelar. Entonces, estos tienen esto que es la córnea, el humor vítreo, la retina, y después viene ya todo lo que es el nervio ocelar. Entonces, no tienen un ragdón totalmente modificado, estructurado, por eso es la diferencia entre el ocelo y lo que es el ojo. Un organismo puede tener ojos y puede tener ocelos, sí, perfectamente.
no hay ningún problema, o sea, depende de lo que yo hago o si estoy tanto en la noche como en el día. Entonces ahí es cuando yo puedo tener las dos estructuras. Entonces, esto es un ocelo central y estos son los ocelos dorsales. Entonces, depende de cuántos ocelos yo voy a tener. Dígame. Tengo una duda. Dígame. Con los ojos. Usted había dicho de los que son pubescentes y los que no. Claro. ¿Por qué los ojos? O sea, ¿cuál es la especialidad de que sean pubescentes? ¿Qué les otorga? Depende del hábito que yo tenga. Todos los ojos, aunque nosotros no lo miremos, a veces tienen una película o una cubierta para protección. ¿Por qué? Acuérdense, por ejemplo, nosotros, el ser humano, el ojo tiene el párpado y dentro del párpado también están las pestañas. Entonces, esa es una forma, lo que son las setas, para evitar la entrada de luz o regular la entrada de luz o que cualquier objeto extraño no entre directamente a ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Que algunos lo tienen, estas setas muy marcadas, hay otros que no tienen esa seta muy marcada, pero están recubiertos a veces por cierta película. Entonces, de eso es que va a variar. ¿Sí? Algo que se me olvidó, más que me hicieron regresar a los ojos, es que en el caso ya de los adultos, yo tengo ojos. En el caso cuando ya en el adulto puedo tener ocelos, sí, pero muchas veces en las larvas, que es en la etapa inmadura, entonces yo no tengo ojos todavía. Cuando no tengo ojos, entonces yo tengo estigmatas. ¿Qué son los estigmatas? Son unos puntos ocelares que se desarrollan como que si fueran los ojos. Su función es fotosensorial, pero reciben el nombre de estigmatas. Eso solamente lo van a tener los organismos cuando están en etapa inmadura. ¿Sí? ¿Cuál es su función, dijo? El estigmata es sensorial, o sea, es un órgano fotorreceptor, porque lo que hace es como detectar temperaturas, sombras, o sea, que le sirve como que fuera un ojo, prácticamente. Ahora, las antenas, ¿qué pasa con las antenas? Pues tenemos una variedad de antenas. ¿Qué son las antenas? Son órganos sensoriales, que los órganos sensoriales sirven para detectar el macho, la hembra, la comida, el huésped, la presa, los depredadores, o sea, todo. La antena es algo importante y vital para ellos. Entonces, hay organismos que van a tener estructuras especializadas dentro de lo que son las antenas. ¿Qué pasa con ellas? Que cambian de acuerdo al organismo. Entonces, de acuerdo a qué tipo de antena tenga, entonces yo puedo saber directamente qué organismo es. Entonces, por ejemplo, cuando quieren hacer estudios de murciélagos, de qué se alimentan, tienen que ver las heces de los murciélagos. Y viendo las heces de los murciélagos, pueden saber de qué se van a alimentar. Entonces, ¿qué encontramos? A veces solo encontramos antenas. Y de acuerdo a las antenas tenemos que decir, entonces este se comió un escarabajo, este se comió una mariposa, no, este se comió una abeja, este se comió una cucaracha, ¿qué comió? Para que se fijen que hasta a veces de una sola estructura podemos estudiar otros organismos. Entonces, vamos a volver a esta figura, ¿me acuerdan? Por favor, después de que miremos esto. Entonces, en el caso de las antenas, vamos a ver que la estructura de lo que son las antenas va a estar dividida por ciertos segmentos. Dentro de los segmentos de que tenemos en lo que son las antenas, tenemos el primero que es el escapo. El escapo va a ser la estructura que está unida a lo que es la cabeza. Después del escapo viene lo que es el pedicelo. El pedicelo va a ser la segunda el segmento que conforma a lo que es la antena. Y después del pedicelo viene todo esto que sería el flagelo. Entonces, el flagelo va a estar formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flagelómeros. Entonces, va a cambiar. Todo esto es la antena, acuérdense.
Algunos le llaman artejos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué le llaman artejos? Los artejos es cuando uno dice cuántos artejos tiene, cuántas partes tiene. A eso se refiere. Acuérdense. Y uno dice, no, tiene artejos plumosos o capitato. Entonces estoy diciendo el tipo de antena. Para que no se me vayan a confundir cuando de repente en algún libro encuentre el término de artejos. ¿Qué tipo de antenas vamos a observar? Pues la verdad que vamos a encontrar de diferentes tipos de antenas y por eso es que iba a volver acá, porque aquí vamos a ver que hay antenas que son aristadas, hay antenas que son filiformes, antenas que moniliformes, capitatas, plumosas, pectinatas, serratas, aristadas, genículos capitales. Entonces, hay un sinnúmero de antenas dependiendo de la forma que van a tener. Si miramos en esta, por ejemplo, esto es una antena aristada. ¿Por qué? Si ustedes miran, es una mosca. Entonces, esta antena aristada está aquí, miren que ni siquiera se nota, ¿ves? Entonces, la antena aristada solamente tiene 3 segmentos, que sería el escapo, el pedicelo y el flagelo. Y el flagelo tiene una arista, que esta arista puede ser plumosa, puede ser glabra, o puede estar solamente pubescente hasta la mitad de la arista, o en el ápice de la arista. O sea, eso va a cambiar. Lo que nos interesa es que esta es característica de las moscas, solo las moscas la van a tener. Y lo característico de ellas son solo 3 segmentos. No tiene más, en este caso, flagelo, solamente tiene un flagelo, pero el flagelo solo es de un segmento y ahí terminó todo. La siguiente. Miren esta. Esta es una antena aristada. ¿Por qué se dice aristada? Porque cada uno de los segmentos va como que si fuera un serrucho. Entonces cada uno de ellos va haciéndose como que si fuera un serrucho, entonces una sierra. Por eso se le llama aserrada este tipo de antena. ¿Quiénes lo tienen? La vamos a encontrar directamente en lo que son los escarabajos. El otro tipo. Solo voy a dar esta, porque ya es la hora, ¿verdad? Sí. Entonces, solo de esta. Esta es la antena capitata. La antena capitata, esta es la que va a tener, miren cómo es, el escapo, el pedicelo y todo esto desde aquí hasta acá es el flagellum. Y el flagellum tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 flagelómeros. Pues miren qué, pero esto no es lo que me interesa. La capitata se le llama capitata porque los últimos segmentos de la antena, miren, se vuelven como una pelota. Entonces, a esa pelota se le conoce como clavola. Entonces, como es una clavola, cuando tienen esa pelotita, se le llaman capitata. ¿Con quién la confunden? Con este tipo de antenas que están en las mariposas. Cuidado que no es igual. Esta tiene una clavolita aquí chiquita, pero miren que todo es delgada y esta, en este caso, es lanceolada, como una lanza. Entonces, es diferente. Dígame, ¿alguien iba a hablar? Vamos a ver, escucha a alguien. Entonces, a esta se le llama lanceolada, porque es en forma de una lanza. Eso es lo característico directamente de ella. Entonces, si quieren lo dejamos ahí, como vamos a seguir a las 3, ¿verdad? Sí. Tal vez a las 3 me quieren contestar y ponerme atención, porque no me ponen atención. No les digo que soy ignorada.com con ustedes. Ni caso me hacen. Y le estoy dando de hablar y hablar. Entonces vamos a seguir en la tarde con las antenas. ¿Me acuerdan a dónde nos quedamos? Está bien, Lake.
Ok, Lick. ¿Alguna pregunta? Ya, Lick. ¿No tienen alguna pregunta? El No. inicial, José Mario, es con C. EC. Exdicial. Ok, No Lick. con G. Bueno, cualquier cosa recuerden, mañana miramos a ver si el examen, como ustedes dicen, lo cambiamos para el lunes, para ver si estudian más o qué va, porque si tienen que estudiarse los 2 videos, lo de Molusco, que fue lo que dio Dorian y lo di yo la primera parte, y todo lo de artrópodos. Artrópodos 1. Eso es lo que entra. Estamos en las 3. Elic, entonces las antenas pintadas son escarabajos, pero lo tendemos a Escarabajo. confundir con otras cosas. Las antenas capitatas son escarabajos. De los coleópteros. De los coleópteros, exacto. Ok, muchas gracias. Y la otra es una antena